Imagínate salir de tu casa de madrugada para ver a tus mejores amigas y no volver nunca más. Julio de 2012, West Virginia, Estados Unidos. 3 adolescentes, una amistad que parecía inseparable, un grupo conocido y una relación que desde afuera no mostraba problemas. Pero algo estaba cambiando. Distancia, secretos y conversaciones que ya no incluían a todos. Esa noche, Skylar Neese salió por la ventana de su casa. No era la primera vez. Había quedado con ellas, sus mejores amigas. Subió a un auto y desapareció. Al inicio parecía una fuga, un acto impulsivo, pero algo no encajaba. No se llevó sus cosas, no dejó señales y no volvió a comunicarse. Mientras tanto, la búsqueda comenzó. Carteles, entrevistas, amigas ayudando, incluso quienes estuvieron con ella decían buscarla. Pero había errores, versiones que cambiaban, detalles que no coincidían y una presión que no se podía sostener. Porque esto no fue un accidente, fue algo que se pensó, que se habló y que se ejecutó, hasta que alguien no pudo seguir sosteniéndolo. El cuerpo no estaba enterrado. Las sospechosas admitieron que el suelo era rocoso. Encontramos los restos de Skylar cubiertos con ramas, piedras. Tras 6 meses de exposición, el estado era avanzado, reducido casi a restos óseos. Lo que parecía una desaparición adolescente terminaría revelando una traición y una verdad difícil de aceptar. A veces, el peligro no viene de desconocidos, porque en esta historia nada es lo que parece. Relatos criminales. El caso de Skylar Neese. Antes de convertirse en un caso que impactaría a todo el país, Skylar Neese tenía 16 años. Era estudiante en Morgantown, West Virginia. Tenía buenas calificaciones, un entorno familiar estable y una vida típica de adolescente. Pero lo más importante para ella eran sus amigas. Sheila Eddy, Rachel Schauf. Las 3 eran inseparables. Pasaban tiempo juntas, compartían rutinas y eran conocidas como un grupo unido. Para quienes las veían desde afuera, no había dudas, eran mejores amigas. Pero dentro de esa relación, algo comenzó a cambiar. No fue inmediato, fue progresivo. Sheila y Rachel empezaron a acercarse más entre ellas, a compartir espacios sin Skylar, a construir una conexión distinta. Skylar comenzó a notar ese cambio. Las conversaciones eran diferentes, los planes ya no eran los mismos, y la confianza empezó a romperse. No era solo distancia, era exclusión. Ese tipo de cambios no siempre se dicen, se sienten. Skylar lo expresó en redes sociales. Frases cortas, indirectas, pero claras. Sabía que algo no estaba bien. Mientras tanto, la relación entre Sheila y Rachel se volvía más cerrada. Había secretos, una dinámica que ya no incluía a las 3. Ese fue el punto de quiebre. La amistad dejó de ser equilibrada y se convirtió en tensión. Pero no terminó ahí, porque ese conflicto no se resolvió, se acumuló, y con el tiempo tomó otra dirección. En los pasillos de la escuela, las veías y jurarías que eran inseparables. Eran ese grupo de chicas que siempre estaban riendo. Después, Sheila y Rachel se habían vuelto una sola persona, y Skylar parecía sobrar. Nada había ocurrido todavía, pero el contexto ya estaba definido. 3 amigas, una relación que se rompía y una tensión que no se resolvió. Todo estaba en movimiento, y lo que parecía un problema adolescente estaba a punto de convertirse en algo mucho más grave. La noche del 5 al 6 de julio de 2012 no parecía distinta. Skylar estaba en casa, todo seguía su rutina, pero cerca de la medianoche tomó una decisión. Salió por la ventana de su habitación. No era algo completamente inusual, había ocurrido antes, un encuentro rápido, un plan con amigas y un regreso poco después. Pero esa noche fue diferente. Una cámara de seguridad del edificio captó el momento exacto. Skylar saliendo, caminando hacia el exterior y subiendo a un Alto, un sedán plateado.
El vehículo pertenecía a Sheila Eddy. Dentro también estaba Rachel Schauf. Ese fue el último momento en que Skylar fue vista con vida. Después de eso, no hubo más. No regresó, no llamó, no escribió. A la mañana siguiente, sus padres notaron su ausencia. Al inicio la posibilidad parecía simple, una fuga, una decisión impulsiva. Pero algo no encajaba. Skylar no se llevó ropa, no tomó dinero, no dejó ninguna señal de que quisiera irse. Ese detalle cambió todo. La desaparición fue reportada. La policía comenzó a investigar. Las últimas personas que la vieron eran sus amigas, Sheila y Rachel. Ambas fueron interrogadas. Ambas dieron versiones. Dijeron que la dejaron en otro punto, que la habían llevado de regreso, que no sabían qué había pasado después. Pero esas versiones no coincidían completamente. Había diferencias, pequeños detalles que cambiaban. Nada concluyente, pero suficiente para generar duda. Mientras tanto, la búsqueda crecía. Volantes, entrevistas, campañas. Las amigas participaban, hablaban con los medios, acompañaban a la familia, mostraban preocupación. Todo parecía normal, pero no lo era, porque ellas habían estado con Skylar esa noche, y eran las únicas que sabían qué había pasado después. Nadie podía creerlo. En los pasillos de la escuela el ambiente era pesado, pero Sheila y Rachel actuaban como si nada hubiera pasado. Ella incluso se acercaba a nosotros para preguntarnos si sabíamos algo de Skylar. La desaparición dejó de ser una incógnita abierta. Se convirtió en una historia con un punto claro. Un auto, 3 personas y un momento del que nadie hablaba con precisión. La verdad no estaba lejos, pero aún no había salido. Y alguien estaba intentando mantenerla oculta. Después de esa noche, la historia quedó detenida en una sola pregunta. ¿Qué pasó después de que Skylar subió al coche? Durante meses no hubo respuesta. La investigación avanzaba, pero sin pruebas directas. Las versiones de Sheila y Rachel se mantenían, y no había un lugar donde buscar. El caso comenzó a estancarse. Pero algo cambió. El 28 de diciembre de 2012, casi 6 meses después de la desaparición, ocurrió el quiebre. Rachel Schauf sufrió un colapso emocional. Fue internada en un hospital psiquiátrico y ahí dejó de sostener la historia. Días después, el 3 de enero de 2013, confesó. Reveló todo. La verdad que había estado oculta desde aquella noche. Las 3 habían salido en el coche. Habían conducido fuera de la ciudad, hasta una zona boscosa en Wayne Township, Pensilvania. Ese lugar no fue elegido al azar. Era aislado, sin iluminación, sin tránsito. Ahí se detuvieron. Bajaron del vehículo y en ese momento ocurrió algo. No fue una discusión, no fue un impulso, fue una señal. Habían acordado contar. 1, 2, 3. Y entonces atacaron. Skylar no lo esperaba. Intentó reaccionar, intentó escapar, pero no tuvo oportunidad. La agresión fue directa, repetida, y en pocos minutos todo había terminado. Después intentaron ocultar el cuerpo. El suelo era duro, no pudieron enterrarla. La cubrieron con lo que encontraron, ramas, piedras, residuos, y se fueron. Regresaron a casa y continuaron con sus vidas, como si nada hubiera ocurrido. Ese fue el momento real del crimen, pero la historia no terminó ahí. Con la confesión, la policía se dirigió al lugar. El 16 de enero de 2013, los restos de Skylar fueron encontrados. Ese hallazgo cerró la desaparición y confirmó todo. Ese día, Rachel Schauf, frente a su abogado, nos miró y con una voz que apenas se oía, soltó la frase que cambió todo. Matamos a Skylar. En ese momento, meses de búsqueda e incertidumbre se detuvieron en seco. El caso ya no era un misterio, era una traición. Y una verdad que había estado oculta durante meses. Pero aún faltaba entender algo. ¿Por qué? ¿Y cómo 2 personas
Habían llegado hasta ese punto. Con la confesión, el caso quedó resuelto. Pero la pregunta más importante aún seguía abierta. ¿Por qué? Al inicio la respuesta parecía simple. Rachel declaró que ya no querían ser amigas de Skylar. Pero esa explicación no era suficiente. No explicaba la planificación, no explicaba la violencia y no explicaba el nivel de decisión. Con el tiempo, el motivo se hizo más claro. La relación entre Sheila y Rachel había cambiado. Se había vuelto más cercana, más exclusiva y más cerrada. Había un vínculo que no querían que fuera expuesto, una relación sentimental secreta, y creían que Skylar podía revelarlo. Ese miedo fue el detonante. No fue dinero, no fue un impulso momentáneo. Fue una decisión basada en control, eliminar el problema. Esa fue la lógica. El plan no se hizo en una noche. Se discutió durante meses, se pensó, se repitió y finalmente se ejecutó. Después del crimen, ambas intentaron mantener la normalidad. Participaron en la búsqueda, hablaron con medios, acompañaron a la familia. Esa fue otra parte del engaño, pero no pudieron sostenerlo. La presión psicológica fue más fuerte. Rachel fue la primera en quebrarse, confesó. Y eso cambió todo. En el proceso judicial, ambas fueron condenadas. Rachel Schaaf, 30 años de prisión, elegible para libertad condicional después de 10 años. Sheila Eddy, cadena perpetua, elegible para libertad condicional después de 15 años. Años después, Rachel ha intentado obtener libertad condicional, pero ha sido rechazada. El caso sigue cerrado, pero no olvidado. Tras semanas de análisis en el laboratorio, las pruebas de ADN han confirmado: los restos hallados en Wayne Township pertenecen a Skylar Neese. La causa de muerte fue determinada como múltiples heridas por arma blanca. El caso de Skylar Neese dejó una marca profunda, no solo por lo ocurrido, sino por quienes lo hicieron. Sus propias amigas, personas en las que confiaba. Porque en esta historia no hubo un desconocido, no hubo una amenaza externa, hubo una decisión y una traición, que comenzó como una amistad y terminó en algo irreversible. Este caso no solo muestra un crimen, muestra cómo algo tan simple como una amistad puede cambiar sin que nadie lo note. No empezó con violencia, empezó con distancia, con secretos, con decisiones que parecían pequeñas, pero que se fueron acumulando, hasta que ya no hubo vuelta atrás. Y eso es lo más inquietante. Porque no fue un desconocido, no fue alguien externo, fueron las personas en las que más confiaba. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que este crimen pudo haberse evitado si alguien hubiera visto las señales a tiempo? ¿O hay situaciones donde el final ya está decidido desde mucho antes? Te leo en los comentarios. Y si quieres más casos como este, contados paso a paso, sin relleno y con la verdad completa, síguenos y comparte. Somos Relatos Criminales, porque cada historia que ves aquí no solo muestra lo que pasó, también revela el momento exacto en el que todo cambió.